patogénica, que es una etapa, aquí la podemos representar, es una etapa en que aún no se ha desarrollado la enfermedad, el término pre, es que precede o previo a la enfermedad. En esta etapa el individuo está sano, como bien decíamos, hay un equilibrio en la tríada ecológica. Y una vez que este equilibrio se rompe, comienzan a aparecer signos de alteraciones fisiopatológicas y bioquímicas a nivel celular y a nivel tisular. Este acontecimiento marcaría el fin de esta etapa y el inicio de la etapa patogénica o la fase patogénica, que tiene dos fases, una fase o etapa subclínica y una etapa clínica. En esta etapa ya el individuo está enfermo y ahí se produce un desequilibrio agente, huésped y medio ambiente. La etapa que marca la diferencia entre la etapa subclínica y la etapa clínica es la aparición de síntomas y signos de la enfermedad. Lo hemos representado acá. Estaría ubicada la etapa prepatogénica y aquí, disculpen, la etapa preclínica, la fase preclínica y aquí la fase clínica. Hay otro elemento muy importante que son el periodo de incubación, el periodo de inducción, el periodo de latencia y el periodo de ventaja. Habíamos analizado que el periodo de incubación comienza una vez que aparecen los cambios fisiopatológicos y termina con la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad. Este sería el periodo de incubación. Hay otro acontecimiento muy importante aquí en la fase preclínica, que es la evidencia de los signos fisiopatológicos de enfermedad. Al principio estos cambios biológicos o fisiopatológicos no son evidentes. El tiempo que transcurre entre la aparición de los cambios fisiopatológicos hasta que se hacen evidentes se conoce como periodo de inducción. Periodo de inducción de la enfermedad. Una vez que esos signos o cambios fisiopatológicos se hacen evidentes, pueden ser diagnosticados por algún método diagnóstico. Muy poco tiempo después de que son evidentes, pueden ser diagnosticados. Ese momento en que los cambios fisiopatológicos pues, se hacen evidentes hasta que se hace el diagnóstico de la manera habitual, es el periodo de latencia. Es decir, periodo de latencia es el periodo que va desde la aparición de la evidencia de los cambios fisiopatológicos hasta el diagnóstico usual. ¿Por qué decimos diagnóstico usual? Porque en esta etapa, en esta fase preclínico, ni el médico ni el paciente tienen cómo saber que están enfermos. No hay forma de saber, no hay síntomas ni signos. Una vez que comienzan los síntomas y signos de la enfermedad, ese mismo día el paciente no va al médico. Generalmente transcurre un periodo variable, ¿no?, en que busca atención médica. Normalmente en las enfermedades infecciosas, los pacientes el primer día que tienen fiebre, que tienen un malestar, ellos mismos, dependiendo de su nivel de educación sanitaria, cultura sanitaria, sus conocimientos médicos, buscan en casa alguna solución. De tomar un analgésico, tomar un antipirético. En esta etapa pueden haber signos inespecíficos que no indican de qué enfermedad puede tratarse. Generalmente después del tercer o cuarto día las personas buscan atención médica. En ese momento el médico indica exámenes y puede transcurrir un tiempo variable hasta que realiza esos exámenes y se hace el diagnóstico. Una vez que está el diagnóstico en manos del médico, se coloca un tratamiento. La desaparición de los síntomas y signos, ya sea de manera espontánea o producto de un tratamiento, es lo que marca el final de la fase patogénica o de la etapa patogénica de la enfermedad.
Y el resultado de la enfermedad, ya sea de manera natural o por el tratamiento, puede ser la resolución completa, la curación, la discapacidad o la muerte. Esta es la historia natural de una enfermedad. En la clase anterior habíamos profundizado sobre la historia natural de la enfermedad. Habíamos dedicado, después de la conferencia, la siguiente hora a analizar la historia natural de la enfermedad. Recuerden que nuestro método de clase, desde que comenzamos, lo hemos establecido. Hacemos una conferencia, analizamos el contenido y después hacemos una lectura colectiva de la información. La clase pasada hicimos una lectura colectiva, les recuerdo, la bibliografía para este contenido. El tema de historia natural de la enfermedad. Pueden tomar nota, por favor. Historia natural de la enfermedad. Hicimos una revisión bibliográfica del tema en el Epidemiología Básica de Daniela Padrón, capítulo 17, página 143. Y León Gordis vimos los capítulos 6 y 18. Historia natural de la enfermedad. Vimos la teoría de la historia natural de la enfermedad aplicada a dos elementos fundamentales, que son el pronóstico de la enfermedad y cómo, conociendo la historia natural de la enfermedad, se pueden realizar e interpretar las pruebas de cribado o de diagnóstico en individuos asintomáticos. Porque vimos que un principal objetivo nuestro es adelantarnos a la enfermedad y a las complicaciones, es decir, hacer una prevención, una detección precoz de la enfermedad para aplicar un tratamiento lo más rápido posible y así evitar los daños, ¿no?, las secuelas de la enfermedad. Hoy en las 2 horas de clase vamos a estar analizando el concepto, la definición y los componentes de la cadena epidemiológica. La bibliografía para estudiar la cadena epidemiológica la van a encontrar en Epidemiología Básica de Daniela Padrón, capítulo 18, página 151. Y les traigo esta bibliografía, que es el módulo de principios de epidemiología para el control de enfermedades. Aquí están las iniciales. Esto es un material editado por la Organización Panamericana y la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa es la información. Vamos entonces ahora a dedicarnos en esta segunda parte de la clase a hablar ya hablamos de la historia natural de la enfermedad, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la cadena epidemiológica. Recuerden que la cadena epidemiológica, les habíamos mencionado, son una serie de eslabones entrelazados o etapas que transcurren desde que el agente causal infecta al huésped susceptible. Hay una gran interrelación dinámica entre la cadena epidemiológica y los componentes de la tríada ecológica o tríada epidemiológica, que son el agente, el ambiente y el huésped. El agente, vimos que el agente causal en la naturaleza se asocia con un reservorio, que es el lugar donde la gente se instala y sobrevive. A esta unión agente-reservorio se le conoce como fuente de infección. Hay una puerta de salida donde sale al ambiente y hay una vía de transmisión hasta llegar al huésped susceptible y lo hace a través de una puerta de entrada. Vimos que es importante conocer cada uno de estos eslabones y estas etapas porque podremos diseñar acciones de control para interrumpir esta cadena de transmisión.
Porque lo más importante, lo que nos interesa es interrumpir esta cadena de transmisión para que el huésped susceptible no sea contagiado. Estas acciones pueden ir desde la gente, el reservorio, pueden enfocarse en la puerta de salida, en la vía de transmisión, en la puerta de entrada y en el huésped susceptible. Vamos a ver que en dependencia de los distintos tipos de enfermedades, cada una tiene una característica particular. Cada uno tiene una característica particular. Es por eso que nos interesa conocer las características de la gente, las características del reservorio, las características de el comportamiento de la puerta de salida, cuáles son las puertas de salida, cuáles son sus características, también de la cadena epidemiológica, de las vías de transmisión. Vimos que había una transmisión directa y una transmisión indirecta. ¿Qué características tiene esta? En el caso de la transmisión indirecta nos interesa ver cuáles son los vehículos, ¿no?, por los que se puede transmitir a la gente, causar al hospedero, y cuáles son los vectores. Hoy lo vamos a analizar con más detalle, con más detenimiento. Y finalmente, el huésped susceptible. ¿Qué elementos son importantes? ¿Cómo podemos proteger al huésped susceptible para aumentar su mecanismo de resistencia o disminuir susceptibilidad a la enfermedad? Vamos a ver qué factores afectan la susceptibilidad, la resistencia, y cómo podemos nosotros intervenir para proteger al huésped susceptible. Hoy vamos a tener esta información, la vamos a analizar. Como siempre le mencioné, el método que usaremos será el método de lectura comentada de la información. Aquí les presento el material que vamos a estar utilizando hoy para la lectura, que será el módulo de principios de epidemiología para el control de enfermedades de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Aquí vemos el contenido de este módulo. Esta segunda parte dedicada a la historia natural de la enfermedad es la página 20 hasta la página 37. Vamos a estar analizando. Aquí está un recordatorio, un elemento sobre la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica. Entonces comenzaremos a desarrollar, ya que vimos la historia natural de la enfermedad por otra información, vamos a analizar ahora la cadena epidemiológica. Nos vamos a la página 22. Yo les hice llegar a través del delegado esta información en formato PDF. Nos vamos a la página 22. La cadena epidemiológica. Un lector, por favor. Un lector para la clase de hoy.
Página 22. Vamos a la página 22. Entonces, aquí tenemos el concepto de qué es la cadena epidemiológica. También conocida como cadena de infección, la pueden encontrar en alguna literatura de esa forma. Y está formada por tres elementos principales que son el agente, el huésped y el medio. Vamos a desarrollar cada uno de estos elementos a continuación. Tuberculosis protozoaria, histolítica, rabia, participaron americanos,
Entonces, ¿alguien tiene dificultad con el sonido? ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, bien. Bueno, Henderson, te salió un relevo, amigo. ¿No escuchan bien? Pero todos o la mayoría, solo el de la lectura. ¿Prefieren un lector de ustedes? Ederson, ¿estás dispuesto a leer hoy o buscamos otro compañero? Profe, si hay alguien también puede manifestarse. Y si Claro, no, alguien. yo también. ¿Alguien dispuesto a leer? Si no hay, ninguém puede leer también. Claro. ¿Algún lector, por favor? Buen día, profesor. Hola, buenos días. Voy a intentar leer a ver si sale bien mi internet. Ah, bien. Le agradezco muchísimo. Entonces, acá vamos a buscar la información. Vamos a ubicar. Página 22. Desde acá, Mirta, por favor. Bueno, la cadena epidemiológica, para entender las relaciones entre los diferentes elementos, conduce a la aparición de una enfermedad transmisible. El esquema tradicional es la denominada cadena epidemiológica, también conocida como cadena de infección. El esquema busca ordenar los llamados eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia continua de interacción entre el agente, el huésped y el medio. Agente casual. Un agente es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad. Por lo general, un agente es considerado una causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. Muy bien. Entonces, aquí vemos representada la cadena epidemiológica. Los elementos son el agente causal, el reservorio, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Ya son 6 eslabones que tienen la cadena epidemiológica. Vamos a comenzar analizando el primero de ellos, que es el agente causal. Es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad y puede ser de distintas características. Puede ser biológico o no biológico. Y los agentes biológicos pueden ser de distinta naturaleza. También los no biológicos. Hay una clasificación acá, podemos clasificarlo en químicos y físicos. Algunos agentes causales biológicos, aquí los vemos a continuación. Vamos entonces a continuar la lectura por acá, la definición de agente causal. Adelante, Mirta. Agente es un factor que puede ser microorganismo, sustancia química o forma de radiación, cuya presencia excesiva o relativa, ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. Los agentes pueden dividirse en biológicos y no biológicos. Los agentes biológicos son organismos vivos capaces de producir una infección o enfermedad en el ser humano y en los animales. Las especies que ocasionan enfermedad humana se denominan patógenas.
Dentro de los agentes no biológicos se encuentran los químicos y físicos, como pueden verse. Muy bien. ¿Sí? ¿Continúo? ¿Sí? Agentes causales biológicos: bacterias, protozoarios, metazoarios, hongos, rictecias, virus, priones. No biológicos: químicos, pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos industriales. Físicos: fuerza mecánica, calor, luz, radiación, ruido. Muy bien. Entonces aquí tenemos una clasificación de los agentes causales en biológicos y no biológicos. Y entre los biológicos vemos distintos tipos de agentes. Muy bien. Llama la atención que esta representación de la cadena epidemiológica se utiliza más que todo en enfermedades infecciosas, pero también puede aplicarse a enfermedades no infecciosas o agentes de naturaleza no infecciosa, tanto químicos como físicos. ¿Qué propiedades tienen? Vamos a continuar entonces por acá el análisis. Propiedades de los agentes biológicos. Adelante, Mirta. Propiedades de los agentes biológicos. Las propiedades de los agentes biológicos son las que se refieren a la como a una especie, las que rigen el tipo de contacto con los huéspedes humanos y las que determinan la producción de la enfermedad a partir de este contacto. También tiene importancia epidemiológica ciertas características útiles para la clasificación e identificación de los agentes específicos. Las propiedades intrínsecas de los microorganismos son la composición química, tamaño, forma y estructura. Una característica de los agentes microbianos relacionados con el pez es habilidad Entonces, en lo que se restaura la Muy bien. Entonces, publicándose en numerosos sitios. Me desapareció ahí la pantalla, profesor. sí, Mirta, se interrumpió tu lectura en un momento, pero te escuchamos, pudimos escuchar. Sí. Entonces, te digo dónde se interrumpió para que puedas continuar. Aquí donde dice una característica. Una característica de los agentes microbianos relacionados con el huésped es la habilidad de inducir inmunidad específica, que también se denomina antigenicidad o inmunidad genicidad. Los agentes pueden diferir en cuanto a la cantidad de antígeno producido durante la infección, el sitio de multiplicación del agente y el grado de la diseminación en el huésped. También son factores importantes. Aquí podrían compararse el virus de la influenza, que se multiplica solamente en las células epiteliales, que recubre el árbol traqueobronquial, con el virus del sarampión y la fiebre amarilla, que se diseminan a través del torrente sanguíneo, multiplicándose en numerosos sitios en todo el cuerpo. La inmunidad es mucho más efectiva y más duradera en el caso de estos últimos. Otra propiedad importante del agente es la vulnerabilidad
al ambiente, a la sustancia química y agentes físicos y terapéuticos. La población cepas de especies microbianas están sujetas a cambios impredecibles, lo que lleva a la selección natural de formas, sea por mutación o por cambio en equilibrios de la población microbiana, que son capaces de sobrevivir y las cuales a menudo resultan en cepas resistentes a los medicamentos. El gonococo nos da el ejemplo más marcado de tal cambio. En esta agente era uniformemente susceptible las sulfonamidas cuando estas fueron descubiertas a finales del decenio de 1930. En poco más de un año después que estas drogas fueron ampliadas, distribuidas, casi todas las cepas de gonococo se tornaron resistentes, situación agravada posteriormente al aumentar las cepas resistentes a la penicilina, la droga de elección en varios países, lo que ha significado un complejo problema para el control de esa enfermedad. El caso del bacilo tuberculoso es potencialmente más grave. El tratamiento irregular de la tuberculosis, streptomicina, isoniazida y otras drogas lleva comúnmente a la evolución de cepas permanentes resistentes. Este fenómeno tiene gran significado en lo que se refiere al manejo de pacientes, ya que han sido tratados, como también el manejo de casos nuevos. Muy bien, gracias Mirta por tu lectura, agradezco mucho. Entonces, ¿qué debemos conocer acerca del agente causal? ¿Qué debemos conocer acerca del agente? Bueno, la definición de agente causal, que lo podemos considerar como de naturaleza biológica y no biológica. Su presencia es esencial para la ocurrencia de una enfermedad. En el caso de los agentes biológicos que afectan al hombre y que pueden ocasionar enfermedad humana, se le denominan agentes patógenos. Recuerdan que la patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. La infectividad es la capacidad de un agente de alojarse en el organismo humano. La virulencia es la capacidad de producir casos graves o fatales. Además, en los agentes biológicos es importante conocer sus propiedades, como por ejemplo, intrínsecamente ellos tienen distintas características en tamaño, forma y estructura. Una característica muy importante en ello es la antigenicidad, que es la capacidad de desencadenar o producir una respuesta inmune en el huésped susceptible. Otra propiedad importante es la vulnerabilidad del agente al ambiente. Eso incluye los agentes químicos y físicos y terapéuticos del ambiente. Las distintas cepas o variantes de agentes biológicos están expuestas a cambios producidos por el ambiente, ya sea por mutación o por otros procesos más complejos. Estos procesos pueden dar lugar a cepas resistentes o a cepas menos resistentes, a cepas más virulentas o cepas menos virulentas. Por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia se le está dando mucha importancia a eso. El virus, por naturaleza, tiene mutaciones, cambios estructurales en su composición genética.
estudiar esas mutaciones es importante. En el caso de muchos agentes biológicos, un problema importante es la resistencia a antibióticos, antiparasitarios. Especialmente importante es el tema en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, en el caso de la malaria, donde la resistencia a estas drogas complica el abordaje o el control de estas enfermedades. Entonces, obviamente nos interesa mucho estudiar al agente infeccioso y conocer todas sus características intrínsecas y su comportamiento a nivel del huésped, su infectividad, patogenia, virulencia, su transmisibilidad. Aquí lo habíamos presentado. En la información, la otra información que les estoy proponiendo para lectura, aparece bien desarrollado este tema. Epidemiología básica de Daniela Parón. Y aparece desarrollado el concepto de fuente de infección. Aquí está la información. ¿Podemos continuar la lectura por acá? Le dice elementos de la cadena epidemiológica. Adelante, Mirta. Elementos de la cadena epidemiológica. Fuente de infección. Representa el primer eslabón de la cadena epidemiológica o eslabón A. Es todo ser vivo, hombre o animal, que alberga y disemina un agente infeccioso. Las fuentes de infección pueden presentarse en diferentes maneras. Como caso clínico, el individuo infectado presenta todos los signos y síntomas de la enfermedad infecciosa en cuestión. Caso subclínico, el individuo infectado presenta pocos o apenas algunos síntomas y signos de la enfermedad en cuestión. Como portador, el individuo infectado no presenta signos ni síntomas de enfermedad. Una pausa para explicar algo. Recuerden cuando hablábamos de la historia natural de la enfermedad, que la enfermedad no tiene el mismo comportamiento en todos los individuos y que la enfermedad en la fase patogénica puede tener distintos comportamientos y distintas etapas. Hay una etapa preclínica o una fase preclínica donde no habían síntomas y una fase clínica donde habían síntomas. Y sin embargo, ya el individuo podía transmitir la enfermedad. Por ejemplo, aquí les muestro, habíamos analizado aquí tenemos la fase clínica y la fase preclínica en la etapa patogénica. Es decir, una vez que la enfermedad se ha establecido en un reservorio humano, puede comportarse como un caso clínico
cuando tiene síntomas y signos. Un caso subclínico donde hay muy pocos signos o ninguno. Y un caso de portador asintomático donde no hay ningún síntoma, pero la enfermedad está presente en el individuo. Esas serían tres formas de comportarse, ¿no?, de la gente a nivel del reservorio. ¿Puedes continuar entonces? Estos aspectos tendrán implicaciones en la medida de control y en el mayor o menor facilidad de romper cadena, transmisión, ya que en la medida que la fuente es más aparente, como es el caso de fuentes de infección que presentan con el cuadro clínico de la enfermedad, resultará más fácil identificarlas y hacer el diagnóstico precoz y tratamiento específico. Aislamiento según sea el caso. No ocurre lo mismo cuando las fuentes de infección se presentan como portador, ya que el portador, al no presentar síntomas o ser inespecíficos, hará más difícil el diagnóstico y control de la transmisión. Por su parte, un agente infeccioso se define como aquel agente casual capaz de producir una infección o enfermedad infecciosa. Son organismos principalmente microscópicos, bacterias, virus, parásitos, hongos, además de helmintos y otros macroparásitos. Infección es la penetración y multiplicación de un agente infeccioso en un organismo vivo. Infestación, cuando son parásitos que se encuentran sobre la superficie corporal o en la luz del tubo digestivo, pero sin penetrar en la célula. Infectividad, capacidad de infectar que tiene el agente. Patogenicidad, capacidad de desarrollar el proceso patógeno. Virulencia, es el grado de patogenicidad. Poder antigénico, es la capacidad que tiene el agente infeccioso de desencadenar una respuesta a producción anticuerpos en el organismo. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una transición hacia acá. Ya vimos cuáles son todas las variantes que tiene el agente causal. Puede tratarse de agentes causales biológicos y no biológicos, y tiene un distinto comportamiento que puede ser sus características intrínsecas, es decir, su tamaño, estructura, capacidad de mutar. Eso es importante de interés para la epidemiología. Y también su comportamiento a nivel del huésped, es decir, su infectividad, su patogenicidad, su virulencia, su transmisibilidad. Eso también es importante. Y que estos agentes causales pueden alojarse en un huésped susceptible, que se convierte en reservorio de la enfermedad y puede tener distintos comportamientos a nivel de la fuente de infección o reservorio. Puede presentarse como un caso clínico con todos los síntomas y signos, como un caso subclínico con escasos síntomas y signos, o como un portador que en este caso sería asintomático y complicaría mucho su control porque no sería fácil detectarlo. Ya vimos esas características de los agentes biológicos. Aquí la vemos repasada. Infección. Infectividad.
Aquí un concepto importante de contaminación. La sola presencia de agentes infecciosos vivos en la superficie del cuerpo o en prendas de vestir, juguetes u otros objetos animados o sustancias como el agua, vehículos o la leche, los alimentos, no constituye infección, sino contaminación. Y uno no podría decir que el agua está infectada o que la leche está infectada, sino que está contaminada. Y cuando se trata de parásitos no usamos el término infección, sino infestación. Vamos a analizar ahora estos términos, ¿no? Infectividad. Según esta publicación, es la capacidad de poder alojarse y multiplicarse. ¿Puedes continuar la lectura por acá? La medida básica de infectividad es el número mínimo de partículas infecciosas que se requiere para producir una infección. Dosis infectante mínima. Para un agente microbiano determinado, este número puede variar mucho de un huésped a otro. Y dentro de una misma especie, de acuerdo con la puerta de entrada, la edad y otras características del huésped, las comparaciones exactas y directas de infectividad en general puede hacerse solo en animales bajo condiciones de laboratorio. El sarampión y la varicela son ejemplos de máxima infectividad. Las paperas y rubeola de infectividad intermedia y la lepra de infectividad relativamente baja. La infección por el virus de inmunodeficiencia humana VIH y el virus de la hepatitis B ofrecen otro ejemplo de grado diferentes de inefectividad. Si una persona susceptible se expone al VIH, al pincharse con una aguja contaminada, su probabilidad de infección es alrededor de 4 a 1000. Si se expone de esa manera a la hepatitis, su probabilidad es más alta, 1 en 7. Entonces, la infectividad es la capacidad del agente infeccioso de alojarse y multiplicarse dentro de un huésped, ¿no? Aquí comparamos, por ejemplo, la infectividad del virus del SIDA y del virus de la hepatitis B. ¿Cuál de los dos tiene más infectividad? De los virus de hepatitis viral B y el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿cuál de ellos tiene más capacidad infectante? ¿Cuál tiene más capacidad infectante? Dice que la probabilidad de infección es de 4 en 1000 al pincharse con una aguja contaminada con sangre de un paciente con VIH. Pero en el caso del virus de la hepatitis B es de 1 en 7. Tiene mucho más infectividad, ¿verdad? El virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B tiene mucho más capacidad de infectividad. Vamos a ver ahora la patogenicidad. Patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas. La capacidad de producir enfermedad depende de una variedad de factores, tales como la rapidez,
y grado de un daño tisular causado por la multiplicación del agente y el hecho de que éste produzca una toxina específica, como lo hacen los bacilos de fiebre tifoidea y de tétanos. Sin embargo, cualquiera que sea el mecanismo para la producción de enfermedad, la medida de patogenicidad es simplemente la proporción de sujetos infectados que desarrollan la enfermedad. Similar a la infectividad, también se pueden establecer grados de patogenicidad. Los agentes de la rabia, sida y varicela son altamente patógenos, en el sentido de que prácticamente cada infección en un individuo susceptible resulta en enfermedad. Los rinovirus, catarro común, ocupan también un lugar alto en la escala, ya que cerca del 80% de las infecciones producen enfermedad. Las paperas, la rubeola, caen en un lugar intermedio con el 40 a 60% de las infecciones, dando manifestaciones clínicas características. En el nivel inferior de la patogenicidad se encuentran poliovirus con una baja proporción de enfermos. A partir de los infectados, más del 90% de los infectados con el poliovirus son asintomáticos. La capacidad de los agentes para infectar y producir enfermedad en los seres humanos depende también de la susceptibilidad del huésped. No todas las personas igualmente expuestas a un agente infeccioso son infectadas. De las que no son infectadas, algunas no presentan síntomas ni signos clínicos. En el curso de infección inaparente o subclínica, en tanto que otra sí lo presentan, infección aparente o clínica, pudiendo ser también de duración y grado variable. La magnitud, intensidad de una infección aparente se mide en términos de su morbilidad y letalidad. Muy bien. Entonces, la patogenicidad, al igual que la infectividad, es variable, ¿no? Por eso es que no todos los individuos responden igual a la exposición a una enfermedad. Incluso no todas las personas igualmente expuestas a un agente infeccioso son infectadas. Y entre las que son infectadas, algunos no presentan signos ni síntomas clínicos. Pueden quedar en esta fase, ¿no? En la fase subclínica o fase preclínica de la enfermedad. Solamente llegan a esta fase y de aquí se recuperan. Otros se comportan como portadores de la enfermedad con signos y síntomas muy leves, y otros ya son casos clínicos con todos los síntomas característicos. Es decir, que no todos los individuos tienen la misma respuesta ante un agente patógeno. Un elemento importante es la infección inaparente, es la presencia de un agente infeccioso en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. Y solo puede identificarse por método de laboratorio o por la manifestación de reactividad positiva a pruebas cutáneas. Se le conoce como infección subclínica, asintomática o oculta. Y en el caso de estado de portador también, es el otro término que se lee. Aquí vemos, por ejemplo, algunas enfermedades infecciosas. Al analizar su historia natural, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, prácticamente la mitad de los pacientes tienen una infección inaparente
Es algo parecido a lo que ocurre con la COVID-19, con el coronavirus. La mayoría de los pacientes están en un estado asintomático o presintomático con signos muy leves. Y solo un pequeño por ciento hacen casos graves o fatales. En el tétano, casi todos los pacientes tienen una infección aparente, moderada, grave o fatal. Y en el caso de la rabia, todos los pacientes hacen formas graves y fatales. Entonces, esa es la virulencia, ¿no? La capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales. El otro elemento es la letalidad, que se utiliza para describir la gravedad de una epidemia. Aquí se puede, recuerden la tabla, se puede construir estos indicadores, individuos enfermos, expuestos y no expuestos, casos de enfermedad aparente sobre el total de infectados. Nos permite determinar la patogenicidad. La virulencia es los casos graves y fatales entre el total de casos aparentes, y la letalidad, los casos fatales entre el total de casos aparentes. Podemos comparar las enfermedades dependiendo de medir su patogenicidad, su virulencia y su letalidad. Aquí tienen algunos ejercicios para que lo puedan responder con la información que se ha presentado. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes factores condiciona la capacidad de un agente biológico de inducir enfermedad? Las condiciones de un agente biológico, ¿no? de inducir enfermedad es la patogenicidad. Marcaríamos aquí la opción B. La capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en una persona infectada se denomina patogenicidad. Examine las siguientes afirmaciones y señale cuáles son verdaderos y falsas. Vamos a ver qué opinan ustedes. Vamos a hacerlo acá en colectivo. Infección no es sinónimo de enfermedad. ¿Verdadero o falso? Infección es lo mismo que decir enfermedad. ¿Siempre produce enfermedad la infección? No, correctamente. No. Así mismo es. Infección no es igual a enfermedad. Infección es la capacidad de un agente biológico. Ya les muestro el concepto, ¿no? Infectividad es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Pero no necesariamente es sinónimo de enfermedad, porque un agente causal puede reproducirse dentro de un agente infeccioso, puede alojarse y no producir enfermedad. Ejemplo, la microbiota.
o flora normal del intestino. Nosotros tenemos gérmenes en el intestino. Nosotros tenemos gérmenes en el intestino que se reproducen en nuestro intestino, pero no producen enfermedad. Y no son signos de enfermedad, necesariamente. Entonces sería falso. Vamos a analizar la otra. La infección puede ser subclínica o clínica. Sí, puede ser, es verdadero. La presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies exteriores del cuerpo se denomina infección subclínica. Superficies exteriores del cuerpo. La presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies exteriores del cuerpo se denomina infección subclínica. Aquí está la respuesta. La sola presencia de agentes infecciosos vivos en la superficie del cuerpo o en prendas de vestir, juguetes o otros objetos inanimados como leche, agua, alimentos no constituyen infección, sino contaminación. Entonces aquí sería esto es la presencia de agentes infecciosos en la superficie del cuerpo, falso. Este es falso. Todas las personas expuestas a un agente infeccioso son infectadas. Todas las personas expuestas a un agente infeccioso son infectadas. ¿Qué opinan ustedes? Falso, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes proposiciones indica cuando una infección es clínica o subclínica? Sería la C. La presencia de ausencia de signos y síntomas clínicos. Los casos graves fatales de una enfermedad en relación al total de casos clínicos caracterizan Los casos graves y fatales de una enfermedad en relación al total de casos clínicos caracterizan la virulencia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas a las enfermedades transmisibles es falsa? Una gran variedad de agentes biológicos pueden producir síndromes clínicos similares. Muchos agentes biológicos causan enfermedad solamente en una proporción de las personas que se infectan con ellos. El laboratorio es extremadamente importante para establecer la etiología de la infección. Todos los individuos expuestos de igual manera a un agente infeccioso van a infectarse. Esto es falso. Muy bien, entonces vamos a seguir el análisis. ¿A qué llamamos reservorio?
Un lector, por favor. Mirta, ¿estás dispuesta? Sí, profe. Gracias. Reservorio. Los gérmenes, patógenos o no, habitan, se multiplican y se mantienen en nichos naturales específicos. El hábitat normal en que viven, se multiplican y crecen o crecen. Un agente infeccioso se denomina reservorio. Reservorio de agente infeccioso es cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, suelo, materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. Reservorio humano. El hecho de que una enfermedad o grupo de enfermedades tenga al ser humano como reservorio es de gran importancia práctica, ya que las medidas de control que se adoptan pueden circunscribirse al mismo ser humano. Por ejemplo, si una enfermedad se puede tratar con un antibiótico adecuado, la acción directa se ejerce sobre el sujeto como paciente y como reservorio. El reservorio principal de enfermedad como la transmisión sexual, lepra, tos, ferina, sarampión y fiebre tifoidea es el ser humano. Reservorio extrahumanos. Los animales pueden ser infectados y a la vez servir como reservorios para varias enfermedades del ser humano. Son ejemplos de ella: brucelosis, la leptosporosis, la peste, la psittacosis, la rabia y el tétano. También es importante identificar el reservorio animal y, siempre que sea posible, adoptar medidas de protección de la especie, particularmente los animales domésticos susceptibles. Medidas como la vacunación antirrábica canina y anticefálica equina indirectamente protegen también al ser humano. Zoonosis es una infección o enfermedad infecciosa transmisible que en condiciones naturales ocurre entre animales vertebrados y el hombre. Hay algunos microorganismos capaces de adoptar formas esporuladas o simplemente de resistir las condiciones adversas del ambiente. El bacilo de Koch, tuberculosis humana, es capaz de resistir meses en polvo de una habitación. La espora de bacilo carbuconoso o del bacilo tetánico puede resistir por años en el suelo. En estos casos, aun cuando el reservorio original es un ser vivo, se ha constituido un reservorio adicional en el suelo y en otros sitios, de muy difícil o imposible control. Es la situación presente también en varias enfermedades parasitarias, en que formas larvarias se encuentran en el suelo, en el agua y en otros sitios. Por ejemplo, anquilostomiasis y esquistosomiasis. Muchos de los agentes infecciosos micóticas como histoplasmosis y coccidioidomicosis viven y se multiplican en el suelo. Muy bien, entonces acá tenemos el concepto de reservorio. Es el hábitat normal en que viven, se multiplican y crecen los agentes infecciosos. Hay reservorios, pueden clasificarse como reservorios humanos y extrahumanos. En el caso de los extrahumanos, pueden ser los animales,
pero también puede actuar como reservorio otros elementos, ¿no? Como por ejemplo el suelo, el agua, donde el polvo, ya lo vimos, donde un agente infeccioso puede mantenerse vivo, sobrevivir, ¿no? En ese ambiente. Por supuesto que tiene importancia conocer en cada tipo de enfermedad en particular cómo es el comportamiento de estos reservorios para establecer medidas de control. Muy importantes son los reservorios en el caso de los animales, porque es importante entonces actuar sobre y proteger a los animales domésticos, los que más contacto tenemos los seres humanos, para que no se conviertan en reservorios de enfermedades. Ahora veamos el concepto de fuente de infección. Fuente de infección es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso pasa a un huésped. La fuente de infección debe distinguirse claramente de la fuente de contaminación, como por ejemplo, la causada por un cocinero infectado al preparar una ensalada o la que produce el derrame de una fosa séptica en un abastecimiento de agua. El ser humano actúa como fuente de infección a partir de casos clínicos agudos y a partir de portadores. En tuberculosis, cuando se diagnostica al enfermo, ya infectado un promedio de 5 personas. De ahí la importancia de la pesquisa en los pacientes sintomáticos respiratorios. Las personas infectadas y que no presentan síntomas constituyen un gran riesgo para transmitir y mantener enfermedad en la población, pues albergan el agente infeccioso y mantienen sus contactos corrientes en su comunidad. A estos individuos se lo denominan portadores y a la condición se llama estado de portador. Muy bien. Entonces la fuente de infección, quedamos en que es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso pasa a un huésped. Puede ser humana o de otra naturaleza. En el caso del ser humano, por ejemplo, se considera una fuente de infección, pero en el caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo hipotético, ¿no? Una fosa séptica contamina un abastecimiento de agua, no infecta, ¿no? Sino contamina, porque el término contaminación se utiliza para cuando un agente biológico está en un medio fuera del cuerpo. Entonces, eso está claro, ¿no? Fuente de infección o fuente de contaminación. Y es importante conocer que en el caso del ser humano se considera fuente de infección a los casos clínicos agudos y a los portadores, agudos, subagudos y a los estados de portadores. El estado de portador es cuando la persona está infectada pero no presenta signos ni síntomas de la enfermedad. Albergan el agente infeccioso, como se puede ver en la tuberculosis, en las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Ellos albergan el agente causal y lo transmiten a otras personas. Ellos mismos no desarrollan la enfermedad. Se dice que están infectadas, pero no desarrollan la enfermedad, están en carácter asintomático. Es el portador. El término portador aplica además del hombre a los animales. ¿Puedes continuar, por favor, Mirta? Portador es un individuo animal o animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad sin presentar síntomas o signos clínicos de esta y constituye fuente potencial de infección para el ser humano.
El estado de portador puede ocurrir en un individuo de diversas maneras. Portador asintomático o sano durante el curso de una infección subclínica. Portador de incubación durante el periodo de incubación. Y portador convaleciente en la fase de convalencia y postconvalencia de infecciones que manifiestan clínicamente en todos los casos de estado portador. Puede ser breve, portador transitorio o temporal, o prolongado portador crónico. Mientras mejor se conozca la característica de la enfermedad, más se podrá conocer su condición y producir portadores y de qué tipo. Es fácil intuir la importancia de la relación entre la presencia de portadores y permanencia y propagación de la enfermedad en la población. El portador, al no darse cuenta de la presencia de la infección, no tomará medidas de precaución para prevenir la transmisión de la enfermedad a otras personas. Una situación similar puede ocurrir después de la infestación por laboratorios, pues en general el portador asintomático puede experimentar dificultad para aceptar su condición como tal y con ello no cumplir las recomendaciones y consejos para que pueda darle el personal de salud, sobre todo si ella puede crear tensiones o restricciones en su ámbito laboral, ser motivo de discriminación o segregación social o acarrear dificultad en distintos aspectos de su vida familiar o comunitaria. En la meningitis meningocócica, por ejemplo, se puede demostrar la presencia de germen en la secreción nasales y faringeas desde el inicio de la infección bacteriana. En el líquido cefalorraquídeo se puede aislar meningococo desde las 72 horas después de la infección. El índice del portador puede alcanzar el 25% o incluso en periodos epidémicos. La hepatitis viral A, en los estudios sobre la transmisión humana, así como las informaciones epidemiológicas, indican inefectividad máxima durante la segunda parte del periodo de incubación, alrededor de 30 días, continuando algunos días después del inicio de la ictericia. Sin embargo, los casos son ictericias en niños. Por cada caso de hepatitis con ictericia pueden existir 10 o más casos subclínicos. Muy bien. Entonces, el estado de portador es algo muy importante en epidemiología porque son personas que transmiten las enfermedades a otras, se comportan como un reservorio que puede contagiar y transmitir a otras personas. El portador se caracteriza por ser asintomático. Puede haber una persona en estado de portador en estos periodos, aquí en el periodo de incubación. En el periodo de latencia también puede haber un portador. En la fase clínica, es decir, en la etapa de convalecencia, aunque no haya síntomas, puede una persona comportarse como portador. Y es muy importante porque muchas veces a estas personas es difícil, ¿no?, realizar acciones de índole preventivo que acepten un tratamiento, por ejemplo. Un caso particular es la meningitis meningocócica, donde hay un 25% de las personas se comportan como portadores, tienen el meningococo en su garganta, en su faringe, y la pueden transmitir a otras personas. Dice que el 25% de las personas pueden ser portadores. También, por ejemplo, en el caso de la hepatitis viral A, por cada caso con manifestaciones clínicas evidentes pueden existir 10 o más casos subclínicos
Y es importante porque muchas de estas portadores pueden transmitir la enfermedad. Un caso, por ejemplo, llamativo es el de la hepatitis A. Hasta alrededor de 30 días pueden ellos contagiar a otros. Entonces, es muy importante en epidemiología estudiar a los portadores, que son las personas que albergan un agente específico sin síntomas ni signos, asintomáticos. Veamos otro elemento importante al estudiar la cadena epidemiológica y la historia de la enfermedad, que es el periodo de incubación. Es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición de un agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. En la mayoría de las enfermedades infecciosas existe la posibilidad de transmisión durante el periodo de incubación, principalmente en el periodo inmediato antes de presentar los síntomas y signos que permiten hacer el diagnóstico. Hay casos extremos en el que el estado del portador en el periodo de incubación puede tener una larga duración, por ejemplo, en la hepatitis B. La sangre de la persona infectada puede ser infectante hasta 3 meses antes del inicio de la ictericia, y en el caso del SIDA, la persona infectada puede ser infectante por años, en el que el caso de la rabia y el virus puede estar presente en la saliva del perro hasta casi 5 días antes de presentar señales de la enfermedad. Esto permitió determinar el periodo de 7 a 10 días para mantener la observación al animal agresor. Si el animal no desarrolla señales de rabia en este intervalo, es posible concluir que no está enfermo, La transmisión de una enfermedad, por tanto, puede empezar antes de que se evidencie en la persona o animal, pero también puede seguir por algún tiempo después de la recuperación clínica del enfermo. Cuando el tratamiento no es adecuado, el periodo de transmisión puede prolongarse, como ocurre en casos de salmonelosis, que no son tratamientos adecuadamente. El inicio del periodo de transmisibilidad o infeccioso marca el final del periodo de latencia. Muy bien. Adelante. Periodo de latencia es el intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa. Como regla general, la mayoría de las enfermedades no son transmisibles durante la fase inicial del periodo de la incubación ni después del completo restablecimiento del enfermo. Una pausa para verlo ilustrado acá. Este es el periodo de latencia que va desde el comienzo de los síntomas, es decir, desde la evidencia de los cambios patológicos, hasta que se puede hacer el diagnóstico clínico de manera habitual, por medios diagnósticos habituales, una vez que el paciente ha presentado síntomas y signos. Y es variable en cada enfermedad. Aquí teníamos un ejemplo de enfermedades que tienen un distinto periodo de latencia, ¿no? En el caso de la hepatitis, por ejemplo, aquí se mencionó, es un periodo más largo, hasta 30 días. En el caso, por ejemplo, del SARS-CoV-2, se habla que a partir de los 2 hasta los 14 días es su periodo de incubación. Ahora, su periodo de latencia va desde que se hacen evidentes los signos de la enfermedad hasta que habitualmente se hace el diagnóstico, ¿no? Por medios comunes. Por ejemplo, cuando se utiliza una prueba de anticuerpos, el resultado puede ser positivo a partir de los 10 hasta los 28 días, por ejemplo.
básicamente, ¿no? Entonces, en este periodo decimos que la enfermedad está en periodo de latencia. La enfermedad puede ser contagiosa tanto en el periodo de incubación como en el periodo de latencia. Una vez que ya desaparecen los síntomas y signos de la enfermedad, deja de, obviamente, ser contagiosa. Veamos ahora cómo calcular el periodo de transmisibilidad o periodo infeccioso de una enfermedad. Adelante. Es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directo o indirectamente de una persona infectada a otra persona, de un animal infectado al ser humano o de un ser humano infectado a un animal, inclusive artrópodos. En algunas enfermedades, como la meningitis meningocócica y las infecciones estreptocócicas, el periodo de transmisibilidad se cuenta desde el momento de la primera exposición a la fuente de infección hasta el microorganismo infectante. Desaparece de las membranas mucosas afectadas, es decir, desde antes que aparezcan los síntomas prodrómicos hasta que se determine el estado del portador. En enfermedades como la tuberculosis, sífilis y gonorrea, la transmisibilidad puede ser intermitente durante la evolución de la enfermedad. En las enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, el periodo de transmisibilidad es aquel en que el agente permanece en forma infectante en sangre u otros tejidos de la persona afectada en cantidad suficiente para infectar al vector. Los artrópodos también puede ser presentado un periodo de transmisibilidad, es decir, el tiempo durante el cual el agente infeccioso se encuentra en sus tejidos. Entonces, una pausa. El periodo de transmisibilidad es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido de manera directa o indirecta de una persona infectada a otra. Cuando la fuente de infección es humana, de una fuente de infección a un huésped susceptible, o cuando es un animal, desde el animal al ser humano. Es variable, ¿no?, en las enfermedades el periodo de transmisibilidad, y es importante porque hay que desarrollar acciones de aislamiento de esta fuente de infección o estos reservorios humanos. Y es importante a la hora de elaborar una cadena epidemiológica para saber establecer una cadena de contacto. El momento en que se produjo el contacto, tenemos que saber si estaba en un periodo de transmisibilidad o no. Este periodo de transmisibilidad es variable, no siempre es igual. Incluso en una misma enfermedad, en un periodo de transmisibilidad, tiene etapas en que es más contagiosa que otras. Se dice que en algunas enfermedades, como la tuberculosis, la sífilis y la gonorrea, la transmisibilidad puede ser intermitente. Ahora vamos a analizar el modo de transmisión. Es otro elemento en la cadena epidemiológica. El modo de transmisión es la forma en que el agente infeccioso se transmite del reservorio al huésped. Los principales mecanismos son los siguientes. Transmisión directa. Es la transferencia directa del agente infeccioso a una puerta de entrada. Para que se pueda llevar a cabo la infección, se denomina también transmisión de persona a persona. Esto puede ocurrir por rociado de gotillas, por aspersión, gotas de flujo, o en las conjuntivas o en las membranas mucosas de la nariz o boca, o estornudar, toser, escupir, hablar o cantar. Y por contacto directo, como tocar, besar, al tener relaciones sexuales. En caso de la micosis sistemática, la transmisión ocurre por exposición directa de los tejidos susceptibles a un agente que vive normalmente en forma saprófita en el suelo.
Transmisión indirecta, mediante vehículos de transmisión, fomites a través de objetos, materiales contaminados tales como juguete, pañuelo, instrumentos quirúrgicos, agua, alimentos, leche, productos biológicos, incluyendo suero y plasma. El agente puede o no haberse multiplicado o desarrollado en vehículo antes de ser transmitido por intermedio de un vector. Vector es un insecto o cualquier portador vivo que transporte un agente infeccioso desde un individuo o sus desechos hasta un individuo susceptible, su comida, su ambiente inmediato. El agente puede o no desarrollarse, propagarse o multiplicarse dentro del vector. Mecánico es el simple traslado mecánico del agente infeccioso por medio de un insecto terrestre o volador, ya sea por contaminación de sus patas o trompa o por el pase a través de su tracto gastrointestinal, sin multiplicación o desarrollo clínico del microorganismo. Biológico, el agente necesariamente debe propagarse, multiplicarse, desarrollarse cíclicamente o ambos, ciclopropagación en el antropovector antes que pueda transmitir la forma infectante al ser humano. El artrópodo puede hacerse infectante solo después de que el agente ha pasado por un periodo de incubación intrínseco. Después de la infección, el agente infeccioso puede transmitirse a una forma vertical, transmisión transovárica o a generaciones sucesivas del vector, así como los estadios sucesivos del ciclo biológico. Transmisión transestadial, el vector como el paso crisalida al adulto. Transmisión puede efectuarse a través de la saliva durante la picadura, como la malaria, dengue y fiebre amarilla. Por regurgitación, como el peste, o el depositar sobre la piel de los agentes infecciosos como la defecación del artrópodo vector, como la enfermedad de Chagas, y tifus exantemáticos y murino, que puede entrar por herida, picadura o por el rascado. A través... Entonces, disculpa un momentico, entre la transmisión directa está claro, ¿no? Es de persona a persona. Puede haber un contacto cercano. Puede ser por tocar, besar, relaciones sexuales, estornudar, toser. Obviamente aquí hay un vehículo, ¿no? Que es las microgotas de fluido, que son pequeñas gotas de saliva que nosotros esparcimos cuando hablamos, tosemos, estornudamos. En este caso se considera transmisión directa, ¿no? Y la transmisión indirecta es cuando hay un vehículo de transmisión. No hay un contacto cercano de persona a persona. Y el objeto, el agente se transmite a través de un vehículo. Puede ser el aire, el agua, los alimentos, productos biológicos, incluyendo el suero, el plasma, la sangre, instrumentos quirúrgicos. Por ejemplo, la hepatitis B, el SIDA puede transmitirse por esta vía, ¿no? Plasma y sangre contaminada. Recibir una transfusión de plasma o sangre contaminada o que los instrumentos quirúrgicos no se hayan esterilizado correctamente. Puede ser un vehículo para la transmisión de enfermedades infectocontagiosas que se transmiten por vía sanguínea. El otro elemento importante de transmisión indirecta es el vector.
Pensemos en enfermedades que se transmiten por vector. Está el paludismo malaria, el dengue, la fiebre amarilla, la enfermedad de Chagas, el tifus exantemático. En el caso, por ejemplo, de la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, por el mosquito. En la malaria, mosquito anófeles; en la fiebre amarilla y el dengue, mosquito Aedes aegypti y Aedes albopicus. Entonces, en este caso, los vectores pueden ser mecánicos y biológicos. En el caso del vector mecánico, el agente causal no se multiplica en el huésped. En este caso, en el vector. Disculpen. En un vector mecánico, el agente causal no se multiplica en el vector, sino que el vector sirve como un transporte mecánico. Ejemplo muy clásico: las moscas, cuando se posan en las heces contaminadas, en sus patas traen el agente causal, y cuando se vuelven a posar sobre un alimento, lo pueden contaminar. Han hecho un transporte mecánico, ¿no? Se funciona como un vector mecánico. En que el caso de los vectores biológicos, el agente causal tiene una etapa de su ciclo de vida dentro del mosquito, por ejemplo, ¿no? En este caso se considera un vector biológico. Otro mecanismo de transmisión indirecta, ya hablamos de dos: por vehículo, por vector o a través del aire. Adelante, Mirta. A través del aire es la diseminación de aerosoles microbianos transportados hacia una puerta de entrada apropiada, generalmente el tracto respiratorio. Los aerosoles microbianos son suspensiones aéreas de partículas constituidas total o parcialmente por microorganismos. Las partículas de diámetro de 1 a 5 micras llegan fácilmente a los alvéolos del pulmón y allí permanecen. También pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos periodos de tiempo. Algunas mantienen su infectividad o virulencia y otras la pierden. Las partículas de mayor tamaño se precipitan, lo que puede dar origen a una transmisión directa. Las principales partículas son núcleos goticulares. Son los pequeños residuos de evaporación de gotillas de fungla emitidas por un huésped infectado. Estos núcleos goticulares también pueden formarse por aparatos automatizadores diversos, en laboratorios microbiológicos, en mataderos, industrias, salas de autopsias, etc. Y generalmente se mantienen suspendidas en el aire durante un tiempo prolongado. Polvo, pequeños. En el caso de la COVID-19, en las salas de terapia intensiva, en los hospitales, muchas veces cuando se le administran aerosoles a los pacientes, el virus puede mantenerse suspendido en estas goticas, ¿no? Y esto es una de las causas por la que reciben tanta carga viral del personal sanitario, ¿no? Tienen importancia, por ejemplo, en estas enfermedades de transmisión respiratoria, el aire como vía de transmisión indirecta. De manera que entonces que el coronavirus puede tener una transmisión directa, persona a persona, o indirecta, ¿no? A través del aire, a través de estas partículas que quedan en el aire suspendidas, sobre todo en los hospitales cuando se utilizan aerosoles para atender a los pacientes. Y también el polvo puede constituirse como una vía de transmisión indirecta cuando los gérmenes quedan en partículas de polvo, principalmente hongos, que son agitadas después por el viento y pueden producir contaminación. Veamos ahora a qué llamamos puerta de eliminación o de salida.
El camino por el cual un agente infeccioso sale de su huésped, en general denominado como puerta de salida. Las principales son respiratorias. Las enfermedades que utiliza esta puerta de salida son de mayor difusión y más difíciles de controlar: tuberculosis, influenza, sarampión, etc. Genitourinaria, propia de la sífilis, sida, gonorrea, otras enfermedades de transmisión sexual, leptospirosis. Digestiva, propia de la tiroidea, hepatitis A y E, cólera, hemaviasis. Piel, a través del contacto directo con lesiones superficiales como la varicela, herpes zóster, sífilis, por picaduras, mordeduras, perforación por agujas u otro mecanismo que conlleve contactos con sangre infectada como el sífilis, enfermedad de Chagas, malarias, leishmaniasis, hepatitis, fiebre amarilla, hepatitis B. Placentarias, en general la placenta es una barrera efectiva de protección del feto contra infecciones de la madre. Sin embargo, no es totalmente efectiva para algunos agentes infecciosos, tales como la sífilis, rubeola, tosoplasmosis, sida y enfermedad de Chagas. Muy bien, entonces la puerta de salida es el camino por el cual un agente infeccioso sale de su huésped. Y las principales son a través de las vías respiratorias, de la nariz, la boca, genitourinaria, la uretra y los genitales, digestiva, boca y heces, a través de la boca y del orificio anal, la piel y la placentaria. Obviamente la vía respiratoria tiene la característica de, como estamos respirando constantemente no estamos orinando ni evacuando el intestino, pero constantemente estamos respirando, por eso estas enfermedades se transmiten más, son más contagiosas, ¿no? Las que tienen una puerta de salida respiratoria, como la tuberculosis, influenza y sarampión. Ya eso lo habíamos analizado anteriormente cuando analizamos el concepto ecológico del proceso salud-enfermedad. Entonces les va a quedar de estudio a ustedes la puerta de entrada. Traten de responder estas preguntas que están acá. Y el huésped susceptible. ¿Y qué medidas de acción podemos hacer a nivel del huésped susceptible para prevenir la enfermedad? ¿Qué factores del huésped susceptible modifican su susceptibilidad, como aspectos como susceptibilidad y resistencia, que ya lo habíamos visto cuando estudiamos la tríada ecológica, pero que ahora acá en la cadena epidemiológica se ve ya ejemplificado, ¿no? Algún tipo de enfermedad en particular, concepto de resistencia, inmunidad, los tipos de inmunidad, ya ustedes los conocen. Y aquí traten de resolver estos ejercicios de autopreparación para que puedan entender cada una de las etapas de la cadena epidemiológica. ¿Alguna duda o pregunta? Tienen la información para que preparen este contenido, tanto la historia natural de la enfermedad como la cadena epidemiológica y sus componentes. Pueden entonces reportar su asistencia y, si no hay duda, para cerrar la clase.